Bienvenidos a la ciencia que sostiene al mundo. Soy Carlos Salazar y hoy les traemos un tema fascinante, las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Qué hace que ciertos materiales sean tan resistentes? ¿Y cómo sabemos si un material es lo suficientemente duro o flexible para una aplicación específica? Nosotros como ingenieros son algunas de las preguntas que nos tenemos que realizar a lo largo de nuestra carrera. Hoy nos acompañan Mauricio Contreras, Alejandra Vigueras, Manuel Ramírez y Denis Rojas, quienes nos compartirán sus conocimientos y opiniones sobre estos conceptos esenciales en el mundo de la ingeniería. Esto es parte de nuestro proyecto de entrega para diseño de equipo. Ok, empecemos con uno de los conceptos fundamentales, la tenacidad. En este caso, mi compañero Mauricio, ¿no te gustaría dar una definición de lo que es la tenacidad para nuestro público que no está tan familiarizado? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, de otras propiedades como la dureza y la resistencia? Sí, claro. Vamos a empezar en este caso con la tenacidad. El primer punto para la pregunta es que la tenacidad es una propiedad de los materiales, que consiste en la capacidad de absorber la energía de deformación en grandes cantidades. Y esto antes de llegar a la rotura. Pero, por ejemplo, se habla de minerales tenaces, como aquellos que más resisten a ser rotos, molidos o desgarrados, o también suprimidos. Y contestando sobre la tenacidad de un material es que depende del grado de cohesión que existe entre las moléculas. Y contestando el otro punto de la pregunta es que la gran diferencia entre dureza y tenacidad es que la dureza es esa resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado por otro. Y este se va a medir en escala de Mohs. Y la tenacidad es esa resistencia a la propagación de grietas. Y esta se va a medir a través de pruebas de impacto. Como por ejemplo tenemos el ensayo de Charpy para el acero. Esa sería la gran diferencia entre estos conceptos. Me parece muy interesante. Y pues, por ejemplo, ya pensando en lo que son las aplicaciones prácticas, ¿en qué tipo de industrias o procesos se requieren materiales con alta densidad o tenacidad? ¿Dónde vemos la importancia de esta propiedad en la vida diaria? Interesante pregunta. Bien, la tenacidad, como les mencioné, pues va a ser una propiedad fundamental en muchos materiales, especialmente en aquellos que van a estar sujetos a fuerzas de impacto. Entonces, por ejemplo, en la vida real, en aplicaciones van a destacar en la industria automotriz, específicamente para la fabricación de carrocerías, que son los componentes, en este caso, que van a sostener el carro, el esqueleto del carro o del camión. También en suspensiones en la industria automotriz, porque como tal, todo esto debe de tener lo que es una resistencia alta al impacto. En la construcción, también para el armado de las estructuras. Ok, ¿y nos podrías decir cuáles son los ensayos más comunes para medir la tenacidad de un material? Claro, claro. En su mayoría son ensayos de impacto y los que destacan más son los ensayos de Charpy y de ISOT, que consiste, estos van a golpear una probeta. eh, en este caso que va a estar entallada en un péndulo, y esa energía absorbida por la probeta, al fracturarse, se calcula a partir de la diferencia de la altura, de la altura del péndulo, antes y después del impacto. El otro ensayo más común es el ensayo de tenacidad a la fractura, que también se conoce por sus siglas en inglés, KIC, en donde aquí se va a crear una grieta en una probeta y se va a medir esa fuerza necesaria para propagar o generar dicha grieta. Muy bien, ¿podríamos hablar también de ejemplos específicos? ¿Podrías darnos un ejemplo de un material con alta tenacidad y cómo se usa en la industria? Sí, claro. Si nos vamos, por ejemplo, volviendo a mencionar lo que es la industria automotriz, sería lo que son los chasis y las carrocerías, puesto que estos deben de soportar lo que es el peso del camión y la carga del camión, por ejemplo. Ok, me parece muy interesante. Por este momento sería todo respecto al tema de lo que es la tenacidad. Ahora procedemos a lo que es el tema de la dureza, el cual es el otro concepto clave. En este caso, nuestra compañera Alejandra nos va a contestar las preguntas. ¿Qué es exactamente la dureza de un material y cómo se relaciona con su comportamiento en diversas aplicaciones? Bueno, como ya había mencionado Mauricio, es la resistencia de un material a ser rayado, comprimido o desfigurado. En pocas palabras, es la resistencia de un material a alteraciones físicas.
Ahora, un ensayo de dureza es una evaluación que se realiza sobre distintos materiales con el fin de evaluar su resistencia a ser rayados o penetrados por otras sustancias o materiales. En general, cuanto más sea la dureza de una superficie de las piezas, mejor será su comportamiento frente al desgaste, la abrasión o la deformación en su interacción con el entorno. Ok, y para darnos contexto a todos nosotros, ¿nos podrías mencionar algunos ejemplos de materiales con dureza excepcional y dónde suelen emplearse? Claro, tenemos ensayos de dureza que son al rayado, que lo había comentado Mauricio, que es la escala de Mons y la escala de Martens. Esta última es más precisa al momento de medir el rayado en los metales. Y tenemos otros ensayos que son ensayos de dureza por penetración. Estos ensayos son llamados, tenemos tres ensayos que son el Vickers, el Brinde y el Rockwell. Me parece muy bien y muy interesante. Ahora hablaremos de lo que es la resistencia al impacto, una propiedad crítica cuando hablamos de golpes o choques. En este caso, Manuel, ¿nos quieres hacer el favor de contestar una pregunta de por qué es importante medir la resistencia al impacto de un material y en qué situaciones es más relevante? La resistencia al impacto de un material mide su capacidad para absorber energía antes de fracturarse cuando es sometido a golpes o fuerzas rápidas. Esta propiedad es crucial porque muchos materiales fallan bajo cargas repentinas y medirla permite predecir cómo se comportarán en situaciones reales donde las fuerzas actúan de manera súbita, como accidentes, caídas o choques. Por ejemplo, en la industria automotriz se requieren ciertos componentes que soporten colisiones sin romperse, lo que protege la seguridad de los ocupantes. Es más relevante en aplicaciones donde los materiales estarán expuestos a impactos o vibraciones frecuentes como vehículos, equipos de construcción, cascos de protección o productos electrónicos. En estos casos, conocer la resistencia al impacto ayuda a prevenir fallos catastróficos que podrían resultar en daños materiales o riesgos para la vida humana. Interesante, muy bien, Manuel. Ahora, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de ensayo que más se utilizan para evaluar esta propiedad? Sé que mencionamos Sharpie e ISO, pero ¿cómo funcionan exactamente? Perfecto. Los dos métodos más utilizados para evaluar la resistencia al impacto son el ensayo de Sharpie y el ensayo de ISOT, como acabas de mencionar, ambos diseñados para medir la energía absorbida por una muestra al romperse. Aunque funcionan de manera similar, tienen diferencias clave. El primero, el ensayo de Sharpie, se usa una muestra rectangular con una muesca en el centro y se coloca horizontalmente en soportes. Un péndulo golpea la muestra en el centro y se mide cuánta energía se absorbe al fracturarse. Este ensayo es ampliamente utilizado en la industria de metales y construcción, donde se requiere que los materiales se soporten choques fuertes. Como segundo, el ensayo de ISOT. Aquí la muestra se monta verticalmente, también como una muesca, pero el golpe ocurre en la parte superior. Este método es más común en la evaluación de plásticos y otros materiales no metálicos. Ambos ensayos proporcionan información sobre la tenacidad del material, es decir, su capacidad de resistir la fractura cuando se somete a un impacto. Ok, eso me parece muy, muy interesante. Ahora, por ejemplo, ¿qué factores pueden afectar el resultado de un ensayo de impacto? Y más importante, ¿cómo podemos mejorar la resistencia al impacto de un material? Ya que como ingeniero, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, es una buena pregunta. Para varios factores pueden influir en los resultados del ensayo de impacto, la temperatura, como muchos materiales se vuelven más frágiles a bajas temperaturas, por lo que un ensayo realizado en condiciones frías puede arrojar una menor resistencia al impacto. El tamaño y forma de la muesca, la geometría de la muesca afecta la concentración de esfuerzos que puede influir en el lugar y la forma de la fractura. Como tercero, la velocidad del impacto. La rapidez con la que se aplica la fuerza puede cambiar el comportamiento del material con materiales que pueden absorber más energía a velocidades más bajas. Y por último, la orientación del grano o estructura interna del material. En algunos materiales, la orientación de las fibras o granos pueden hacer que el material sea más o menos resistente al impacto dependiendo de la dirección del golpe. Para mejorar la resistencia al impacto se pueden usar varias técnicas, como la mejora de la estructura interna. Los procesos de tratamiento térmico pueden alterar la microestructura de los metales para hacerlo más resistente, el uso de materiales compuestos, los aditivos o plastificantes, y eso sería todo.
Ok, y para darle un contexto menos teórico y más práctico, ¿puedes comentar sobre algún material con alta resistencia al impacto y cómo se usa en aplicaciones críticas? Claro, un ejemplo más común y más práctico sería el policarbonato, que es un material plástico con alta resistencia al impacto, que se usa en aplicaciones donde la seguridad es primordial. El policarbonato es conocido por su capacidad para resistir golpes fuertes sin romperse, lo que lo hace ideal para fabricar vísceras de cascos, lunas de vehículos blindados y protectores transparentes de maquinaria industrial. Su combinación de resistencia mecánica y transparencia lo convierte en un material excelente para aplicaciones críticas donde tanto la seguridad como la visibilidad son necesarias como en la protección ocular o los cristales a prueba de balas. Muy bien, interesante todo hasta el momento. Ahora, vamos a pasar a lo que es la maleabilidad. En este caso, mi compañero Carlos Salazar Daza va a contestar a esto. A ver, para empezar, ¿cómo definirías a la maleabilidad de un material y cómo se va a diferenciar, en este caso, de la ductilidad? Eso es, de hecho, un problema que pasa mucho en los inicios de nuestra carrera. Mm, Suponemos nosotros que ductibilidad y maleabilidad van de la mano, pero realmente no es así. Son dos cosas completamente diferentes. La maleabilidad se refiere a la capacidad de un material para deformarse bajo un esfuerzo normal de compresión sin romperse. En otras palabras, es la habilidad que tiene un material para ser laminado o moldeado en finas láminas cuando se les aplica presión. Por otro lado, la ductibilidad, en cambio, se refiere a la capacidad de un material para estirarse en hilos o filamentos bajo tensión. Eso quiere decir que tenemos un esfuerzo normal de tensión aplicado a nuestro material. Aunque ambas propiedades describen las capacidades de deformación que hemos visto recientemente en nuestras clases, la clave está en cómo se aplica la fuerza. En este caso, para compresión y para deformación, pues el esfuerzo que se aplica es diferente. Tanto para amabilidad es un esfuerzo de compresión y para tensión se aplica ductibilidad. Interesante hasta el momento. Pero también la audiencia quiere saber qué tipos de materiales suelen ser más maleables y por qué es importante esta propiedad en la dicha fabricación. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Generalmente este tipo de propiedades se les atribuye a los metales. ¿Ok? Hay ciertos plásticos y hay ciertos polímeros que pueden cumplir con estas capacidades y estas propiedades, pero generalmente se le aplican a los metales y se le denomina normalmente como propiedades exclusivas de los metales. En este caso tenemos metales como el oro, el cobre y el aluminio, los cuales son de los metales más maleables que tenemos actualmente en el planeta. Esto es vital para la fabricación porque la maleabilidad me permite crear productos con formas muy complejas y precisas. Por ejemplo, unas láminas metálicas para las carrocerías de los automóviles o envases de aluminio. Sin esta propiedad sería mucho más difícil y costoso trabajar con materiales de manera eficiente, como es el caso, por ejemplo, del silicio. Para la producción de procesadores se utilizan cristales de silicio y se utilizan lingotes de silicio. Se aprovecha la propiedad que tienen de ser laminados y para poder producir procesadores. En este caso, se busca la eficiencia para poder hacerlos de manera perfecta, ya que, por ejemplo, si una de las placas de silicio que están produciéndose no es bien hecha, por ejemplo, se producen fallos y se producen chips de menor calidad. Muy interesante, Carlos. Para seguir comentando, ¿puedes decirnos cómo afecta la maleabilidad del proceso de manufactura en industrias como la automotriz o la de construcción? Claro que sí, compañero. En la industria automotriz, por ejemplo, la maleabilidad es crucial para dar forma a las carrocerías de los vehículos, que requieren láminas metálicas delgadas pero fuertes. De hecho, esta es la propiedad que permite que los carros tengan cada uno su forma diferenciada. Y por eso existen diferentes modelos de automóviles. ¿Por qué? Porque la maleabilidad me permite moldear, en este caso, una placa de cualquier metal y hacerlo una lámina para que yo le dé la forma que yo quiera. En la construcción, por ejemplo, materiales como el acero se pueden moldear en formas que soporten grandes cargas, como las vigas o las columnas, en este caso las vigas de forma I o de forma C. Un material maleable reduce el desgaste de las herramientas durante la fabricación y facilita el ensamblaje de piezas más complejas. Es más fácil para mí tener láminas de varios materiales y estarlas amoldando
que hacerlas en una sola pieza y es más barato para un proceso. Ok, Carlos, y resuélveme esta duda. ¿Existen limitaciones o compromisos cuando buscamos mayor maleabilidad en un material? Sí, de hecho sí existen. La maleabilidad extrema puede llevar a una reducción de otras propiedades mecánicas, como la resistencia. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El oro es muy maleable. De hecho, es uno de los metales más maleables y más nobles que existen. De hecho, podrías hasta doblarlo con tus manos. Pero también es bastante blando, por lo mismo. Si buscamos un equilibrio entre maleabilidad y fuerza y dureza, necesitamos ya aleaciones o tratamientos térmicos que ajusten esas propiedades según el uso previsto. En este caso, por ejemplo, se puede alear el oro con algún otro metal, el cual nos va a proporcionar más dureza, reduciendo la maleabilidad. Hay un equilibrio en todas esas propiedades y nosotros como ingenieros tenemos que buscar tanto las mezclas como las aleaciones o los tratamientos térmicos en este caso para poderles darles la dureza, maleabilidad y el equilibrio perfecto que necesitamos para la aplicación que estamos buscando. Finalmente llegamos a la maquinabilidad. En este caso, mi compañera Denise va a responder a lo que es la pregunta, que dice, ¿qué es la maquinabilidad de un material y cómo afecta el proceso de fabricación? Bueno, podemos definir la maquinabilidad como una medida de la facilidad con la que un material puede ser cortado, fresado, torneado o perforado en un proceso mecanizado. Afecta el proceso de fabricación al determinar qué tan rápido y eficientemente se puede procesar el material, el desgaste de las herramientas y la calidad del acabado superficial. Ok. Denise, ¿nos podrías decir qué factores? Ok, Denise, ¿qué factores determinan si un material es frágil o es fácil, perdón, o difícil de maquinar? Bueno, tenemos los factores de dureza, resistencia a la abrasión, conductividad térmica, composición química y la elasticidad. La dureza es, bueno, los materiales más duros tienden a ser más difíciles de maquinar. En cuanto a la resistencia a la abrasión, los materiales que causan desgaste rápido de las herramientas son más difíciles de trabajar. La conductividad térmica, nuestros materiales no disipan bien el calor y pueden sobrecalentar las herramientas. En cuanto a la composición química, ciertos elementos como el azufre pueden mejorar la maquinabilidad de aceros y la elasticidad. En la elasticidad, nuestros materiales con alta elasticidad pueden deformarse durante el corte, lo que dificulta el proceso. Perfecta respuesta, Denise. Para continuar, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de materiales con excelente maquinabilidad y en qué industria se utilizan? Claro, bueno, tenemos el latón, aceros de plomo y el aluminio. El latón va a ser de alta maquinabilidad y es utilizado en la fabricación de válvulas, accesorios y componentes eléctricos. Los aceros al plomo, que son aceros de fácil mecanizado, se utilizan en la industria automotriz y en la fabricación de pequeñas piezas. En cuanto al aluminio, como tienen buena maquinabilidad y es popular en las industrias aeroespacial y automotriz. Muy interesante. ¿Qué retos se enfrentan, por ejemplo, los ingenieros cuando trabajan con materiales que tienen baja maquinabilidad? Bueno, el desgaste acelerado de herramientas, lo que aumenta los costos de mantenimiento y operación. También mayor tiempo de procesamiento, que requiere velocidades de corte más lentas y más tiempo para completar una pieza. También tenemos la dificultad para obtener acabados de alta calidad, lo que puede requerir procesos adicionales de pulido o tratamiento. Y por último, sobrecalentamiento y deformación, ya que algunas veces es necesario emplear refrigerantes especiales para evitar daños al material o a la herramienta. Ok. Para cerrar, ya hemos cubierto hasta el momento las principales propiedades mecánicas de los materiales que mantienen el mundo en marcha, ya que son la tenacidad, la dureza, la resistencia al impacto, la maleabilidad y la maquinabilidad. Pero antes de despedirnos, les lanzo una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales, como la temperatura o la humedad, en esas propiedades? Y si se pueden modificar
o mejorar alguna de estas propiedades sin afectar a las otras. Sí, bueno, por ejemplo, respecto a tenacidad, gracias al avance en este caso de la ingeniería, se ha implementado que, por ejemplo, para la industria automotriz, lo que son las suspensiones y carrocerías de los automóviles o camiones, en este caso sean más resistentes a lo que es la humedad y a lo que es la lluvia. Porque, como vemos, los carros y camiones obviamente se mojan en tiempos de lluvia, pero como tal, esto no afecta a lo que es a su tenacidad, se sigue manteniendo igual como si estuviese seco. Bueno, en cuanto a temperatura, los materiales pueden volverse más quebradizos o más suaves a temperaturas extremas y además una temperatura elevada puede afectar la maquinabilidad al proceso al provocar un mayor desgaste de las herramientas. En cuanto a la resistencia al impacto, la absorción de agua por parte de ciertos materiales como polímeros o compuestos puede hacer que se hinchen o sufran degradación en sus propiedades mecánicas. En plásticos, la humedad puede debilitar enlaces moleculares, lo que reduce su resistencia a la tensión y al impacto. En materiales metálicos, la humedad también puede fomentar la corrosión y afecta su integridad estructural y propiedades de impacto a largo plazo. Ok. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de hoy de La ciencia que sostiene al mundo. Esperemos que todos hayan aprendido algo nuevo sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Nos despedimos. Mi nombre es Carlos Salazar Daza y mis compañeros les recordamos que la ciencia está en todos lados, sosteniendo nuestro mundo que nos rodea. Hasta la próxima.